Hoy, en 50 años, 50 historias, escuchamos a Silvina Arias, hija de Diego Leonardo Arias, trabajador del astillero Río Santiago, asesinado por la última dictadura cívico-militar. Y además, una militante incansable en la lucha por memoria, verdad y justicia. Integró hijos, participó activamente en ATE y en la CTA, y sostiene hasta hoy un compromiso profundo con los derechos humanos. Bueno, bienvenida Silvina, a este programa. Gracias, Rosario. Un saludo a todas y todos que me están escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy linda la presentación. Bueno, la presentación de cada protagonista de la historia en este ciclo se hace colectivamente en este equipo de producción y tiene que ver con el sentido, ¿no? de esta propuesta que tiene que ver con dar a conocer la historia de muchas personas que quizás uno se cruza en la calle y también compañeros y compañeras de una organización, compañeros de trabajo que tienen historias que quizás no se conocen tanto y nos parecía justo, nos parecía importante, pero además como un acto de justicia, que en el marco de estos 50 años podamos poner en valor esas trayectorias. Y bueno, en tu caso, que sos periodista, locutora, a mí me pasó de conocerte como una excelente profesional, responsable, que me enseñaste el oficio del periodismo. Mi primer trabajo en un medio de comunicación fue con vos, acá en La Plata, y yo te conocí muchos años hasta saber que eras hija de un compañero asesinado por la dictadura. Te conocimos en la radio, pero no sabía nada de tu historia. Y bueno, después, con el tiempo, y cuando te conocí en tu otra faceta de la vida, que es la de militar los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación de alguna manera, dije, bueno, ¿cuántas cosas habrás vivido vos tratando de estar en una sociedad como persona común que sin embargo había tenido una historia de mucho daño causada por una misma sociedad que en algún momento de la historia también dio los palos, ¿no? A las víctimas? Y vos decías, cuando nos conocimos, que por ahí no hablábamos mucho del tema, y decía cosas que me pasó que trabajaba en un medio de comunicación con otras hijas, intercambiábamos poco del tema. Porque ¿qué fue lo que pasó? Durante muchos años, en nuestras infancias, en nuestra adolescencia, lo que imperó fue el silencio. El no hablar del tema, porque así crecimos. Se hablaba en mi casa, pero fuera del ámbito de mi casa no. Yo tenía un profesor en la secundaria, cuando estaba en cuarto año, divino, de sociología, que pasaba las películas, por ejemplo, de La Noche de los Lápices, donde no se trataba el tema dictadura, o donde recién se empezaba a tratar, digo, principio de los años 90. Y el profesor decía, Arias, si usted quiere puede irse al buffet, no hace falta que vea la película. Y los demás chicos me miraban como diciendo, ¿y ella por qué? Y nosotros nos tenemos que quedar. Y era eso de que el profesor, que era de Berisso, conocía mi historia y decía, no la voy a hacer mirar a esta chica este horror de torturas que su familia lo vivió. ¿Y vos qué hacías? ¿Te quedabas y la veías? Yo, no. Le hacía caso y me iba, porque entre nosotros, sin hablar, sabíamos que teníamos esa... O sea, él tenía esa historia también porque era militante de la UES y creo que estuvo secuestrado. Entonces, y tuvo compañeros que pasaron por eso. Entonces, era como que todos nos conocíamos las historias como vecinos de Berisso,
pero no nos hablábamos entre nosotros sobre la historia, pero él pasaba la película para dejar el legado, para que se conozca lo que había pasado, pero decía, te cuido, anda al buffet, anda a comprarte un sándwich. Claro. Mientras hablamos del tema o miramos la película y debatimos. ¿Y cómo fue esa infancia tuya? ¿Vos a qué edad desapareció tu papá? Y cuando yo tenía 15 días, muy chica era. Fue al inicio de la dictadura, nací el 2 de junio del 76 y el 18 lo secuestran. Y lo matan el 19. Así que no tengo recuerdos de él, pero los recuerdos que construyó mi mamá siempre fueron desde la amorosidad, de los viajes, de las cosas que hacía. No se hablaba del día del secuestro. Y bueno, era un militante de astilleros, de una de las listas del astillero Río Santiago. Tengo el carnet de ATE de él, afiliado. ¿Era delegado de base? Era delegado de la fábrica de la lista celeste. Y cuando lo secuestran a los otros trabajadores que eran de las otras listas. Fue una noche que hubo... El astillero es emblemático respecto a una unidad de trabajo productiva donde se secuestró y se asesinó masivamente a sus trabajadores, dando cuenta de que lo que se quería aplicar era justamente un sistema económico, ¿no? ¿Cómo fue esa noche del secuestro? Para ubicarnos a quien no conoce la historia. El astilleros, por ejemplo, el 24 de marzo, el día del golpe, los trabajadores llegaban a la fábrica y los levantaban en micros. Y a mi papá y a otros trabajadores le aplican lo que es la ley antisubversiva. Los echan de la fábrica porque consideraban que cualquiera que tenía militancia sindical tenía que estar afuera. Así que cuando lo secuestran de mi casa, mi papá no estaba ya en astilleros. Y esa noche fueron a buscar a distintos militantes, a Luciano Sander, que había sido secretario general de Atencenada, a Juan Carlos Arriola, a el Coco Blasetti. El Coco es tío del secretario del sindicato de televisión del SATSAI, de Darío Micheletti. Con el tiempo me enteré, me contó Darío. A Héctor García, y dejan vivir a Juan Becker, que contó dónde estuvieron, por eso se sabe que estuvieron en el BIN 3. Se pudo reconstruir la historia de a dónde fueron a esas horas que estuvieron secuestrados y los asesinaron. Y no desaparecieron sus cuerpos, sino que los mostraron en la ruta, en el Camino Negro, para sembrar el terror al resto. De hecho, muchos compañeros de trabajo de mi papá, al otro día se fueron de Berisso. Muy terrible. Historias que vas construyendo, ¿viste? Y además con qué impunidad se creían, ¿no? Como para hacer una cosa así. Tal cual. Sí. Eso fue el terrorismo de Estado. Por eso no hay que olvidar, hay que ejercer la memoria, hay que luchar por justicia, aunque bueno, la edad biológica de los genocidas es como que ya estamos en una etapa donde muchos fallecieron. De hecho, en el año 2015 se llegó al juicio de Fuerza Tarea 5 y no se pudo juzgar el caso de mi papá porque ya había fallecido la cúpula del BIN del año 76. Se juzgó a partir del año 77. Pero Guadalupe Godoy, que es una abogada muy querida, que sé que estuvo acá, sí, bueno, hizo que declaráramos para que quede el testimonio. Y la verdad que fue muy, muy lindo. Y yo lo que quise fue reivindicarlos a sus compañeros, aparte de tratar de tener un poquito de justicia, ¿no? Porque como trabajadora del IPS, del Instituto de Previsión Social, los veía que iban todo el tiempo a intentar jubilarse que no podían. Y bueno, le dije al presidente del tribunal que veían la base de datos que cobraban fortunas los integrantes de la cúpula de la Unidad 9, que se habían jubilado a pesar de que habían ejercido esa actividad ilegal durante la última dictadura, ¿no? ¿Cuántos estuvieron presos y fueron torturados, igual que en centro clandestino? Cachorro Godoy, Jorge Tayana, por decir algunos nombres que uno conoce. Y le digo, y esa gente que fue juzgada por su actividad ilegal cobra fortunas, y los compañeros de trabajo de mi papá, que gracias a la política de Néstor Kirchner
en el año 2006 volvieron a entrar a la fábrica, no se pueden jubilar. Digo, eso es totalmente injusto, le digo, es impunidad. Así que, nada, me di el gusto de contarlo. Y después en la sentencia, o después, no me acuerdo muy bien, se les quitó las jubilaciones. Así que bueno, digo, bueno, de algo sirvió. Eso fue realmente un acto de justicia, ¿no? Tal cual, tal cual. Porque así como ellos mostraban como trofeo el horror y el terror, bueno, es como tarea nuestra mostrar que eso tiene consecuencias. Tal cual. No se puede volver a hacer, digo, y es la única garantía de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Totalmente. Y la vida, digo, qué fácil, ¿no? Te jubilaste re joven por ser el servicio penitenciario, que se jubilan a los 45, ya se pueden retirar. Y digo, fueron durante muchos de esos años, torturaron, Perdón, mataron. ¿en el servicio penitenciario se jubilan a los 45 años? Claro, en realidad con 30 años de servicio, muchos pueden llegar a los 45 años. Y, o sea, a los todos 50. los torturadores, los que robaron, porque muchos eran ladrones comunes. Muchos Sí. se alistaban, digamos, en los operativos para entrar a una casa y robar. También. Sí, mismo la policía también robaba, qué sé yo, te secuestraban a tu familiar y se te llevaban la heladera. Pasó en un montón de casos que uno conoce, de cubrir como periodistas también, te debe haber Sí, pasado a vos. sí. Que no podés creer. Yo iba al juicio por la verdad a cubrir y decía, ¿esto es real? He escuchado las cosas más horribles. Bueno, mujeres que han sufrido, violaciones, no sé qué otra manera de llamarlos, los famosos delitos sexuales, ¿no? Sí, violaciones. Sí, que iban a... Me acuerdo de un caso en marzo que me quedé impactada, que esa mujer declaraba el día de su cumpleaños, creo que era el 11 de marzo, y contaba que fueron a buscar a su marido, encerraron a sus hijos y fue violada por toda la patota que secuestró a su marido. Es un horror. Sí, incluso casos de mujeres que han quedado embarazadas después de la violación. Tal cual. Y esas historias no se conocen. No. Y es parte de lo difícil de contar, ¿no? También. Porque bueno, también la violación es una forma de tortura. Las mujeres sufrían eso también, aparte de la tortura que padecían, al igual que los hombres, sufrían las violaciones, un espanto. Hay libros el libro Putas y Montoneras, Sí. no lo pude leer, el de Miriam Lewin, Sí. es imposible. Sí. No hay manera de que puedas leerlo. Qué sé yo, te atraviesa como mujer. Y a vos primero, bueno, tuviste una infancia marcada por un lado por la verdad que vos sabías de lo que había ocurrido con tu papá, pero por otro lado con el silencio. Ujú. ¿Cómo era esto de...? Esa dualidad. Claro, ¿cómo era crecer en esa dualidad? Y yo siempre quería saber. Mm. Y bueno, te terminás enterando, vas escuchando alguna historia, escuchás cosas que hablan los adultos. Siempre había algo guardado en casa, como un diario, el diario del día del asesinato. Es difícil, pero al mismo tiempo, vos sabés que muchos de los hijos estudiamos carreras que tienen que ver con nuestra historia. Eso te iba a preguntar, ¿cómo influyó tu historia personal en las decisiones que tomaste de vida? Y yo creo que en parte soy periodista porque quería saber. Lo tengo clarísimo. Y bueno, la locución me gustaba, pensé que era la misma carrera. Después cuando me enteré que no, dije, uy, tengo que estudiar dos cosas. Bueno, las terminé estudiando y me terminé recibiendo de las dos. No, y está claramente que tenés una voz de locutora, ya es un destino, ¿no? Igual estoy medio quebrada. Me cuesta hablar de estos temas. Qué sé Es yo. que es toda la vida, ¿no? Y sí. Es ¿Cómo, difícil. ¿Cómo fue de tu infancia y esta dualidad que vos tenías hasta que entraste a una organización con gente que le pasaba lo mismo? Y te parece que te pasó a vos nada más, hasta que comprendes que es colectivo, que hay otras personas que también lo vivieron, que son mis amigos. Pero a mí me costó, yo no empecé con hijos, iba a la facultad. En ese momento estudiaba con Joaquín Frías, que es el hijo de Freddy Frías, asesinado en el marco de la contraofensiva de Montoneros. Y él me contaba la historia del padre y yo decía, esto es surrealista. No lo entendía, que eso había pasado en el año 80. Bueno, viste que a veces uno tiene que crecer para entender. Pero también estaba con otros compañeros y
Y no iba, pero porque me costaba hablarlo, y también porque mi mamá murió años después, y ella quedó aterrorizada con toda la situación. Y digo, de hecho empecé la facultad después de la desaparición de Miguel Bru. Ujú. Me acompañó a anotarme al mes que había desaparecido Miguel. Y me decía, ¿no querés estudiar otra carrera? Claro, Claro, y ahora, después, con el tiempo, decís, claro, habían pasado 17 años de la dictadura, estaba muy acá. claro, sí, sí. Y además, toda la impunidad intacta, los mismos Totalmente. efectivos de la policía. o Sí, sea, porque fue Arlanian el que depuró un poco la fuerza en su momento, pero eran los mismos. Fíjate lo que pasó con Miguel, sigue desaparecido. Entonces yo trataba de respetar eso porque veía como, digo, pobre, qué dolor. Entendía que tenía ataques de pánico, situaciones que después uno dice, claro, ¿cómo no va a tener ataques de pánico si vivió todo esto? Y muy joven también, con 20 y pico de años, es durísimo. Porque yo ahora me pienso a mis 28 y digo, era, qué sé yo, con mis 49 verme de 20 y pico, me doy cuenta. Que es muy duro, durísimo. Y después estabas contando que conociste a Frías y después ingresaste a Hijos, ¿o cómo fue la historia? Desde la radio cubría todo, o sea, por ahí entrevistaba a Emiliano, llamábamos a Emiliano Buenavilo de Hijos, que era el que estaba en la Estábamos agenda. en la radio, bueno, cómo olvidarme de esa época. Y sí, iba a las movidas, todo, pero no les contaba. De hecho, me pasó una anécdota. Nunca contaste nada. Algunos sabían. Cuando declaré en el juicio por la verdad de La Plata, fui a declarar, volví a trabajar, y nosotros escribíamos para el informativo la nota de lo que había pasado, de lo que llegaba de la PDH. Y me dice una de las chicas, mirá, dice, se llama como vos la que declaró. Y le digo, soy yo. Le digo, viste que me fui y volví. Ay, boluda, me dice, no te puedo creer. Claro, ahí se estaba enterando que... Y sí, qué sé yo. No contaba, algunos lo sabían, Ulana lo sabía, que es de Berizo y es hija también, Ulana Witosinski, Clarita Bacchini, pero si no, si no surgía el tema no lo contaba. Bueno, ahí se empezaron a enterar. Qué sé yo, no ocultarlo desde que te daba cosa, sino porque no surgía. Durante mucho tiempo no surgía el tema. No, porque fue, bueno, hasta que se lograron derogar las leyes de impunidad, parecía que las leyes regían el diálogo social. También, ¿no? Sí, es cierto eso. Y... Es muy fuerte la definición, pero es muy cierta. Y después era la reivindicación con todas las políticas reparatorias, que empezás a hablarlo y te empezás a decir, bueno, no soy un paria, soy una persona a la que le pasó esto, la que tuvo el problema, te decían cuando era... Esta es la chica que tuvo el problema. Ah, sí, en el colegio, por Claro. ejemplo. Sí. Que nadie se hacía cargo, ¿no? Socialmente, claro, no fue algo que le ocurrió al país. Habías tenido el problema. Claro. Igual creo que se lograron consensos históricos. A pesar de, bueno, tenemos un gobierno nacional negacionista, apologista de la dictadura, la gente, yo creo o sea, creo que, y lo veo, lo repudia, la marcha de los pañuelos negros del otro día tenía 5 personas, no fue nadie. Y ahora se viene un pañuelazo y va a ser impresionante. El consenso social del nunca más está en la sociedad. Fíjate que para el 7 de septiembre, el famoso eslogan kirchnerismo nunca más, que usaron el nunca más, que es una leyenda histórica que no la deberían haber usado para hacer política, no sirvió, porque nada, no prendió en la sociedad. Y vos sentís que, bueno, esto gracias también a la lucha, ¿no? del movimiento de derechos humanos, a la lucha del que la CTA también es parte como querellante, y sobre todo en la reivindicación de los derechos de los trabajadores en esto, y el caso de tu papá como el de sus compañeros tiene que ver con esto, ¿no? Con decir, bueno,
vamos a las razones políticas de lo que ocurrió. No era una guerra de las fuerzas del Estado armadas contra un grupo de loquitos que querían otra cosa. Tal cual. O sea, fue un modelo económico que se implementó a través de la fuerza, porque la mayoría de sus víctimas fueron víctimas no porque, digamos, y más allá de reivindicar también las trayectorias de quienes creían en otro modelo de país, en otro modelo económico, la mayoría de los desaparecidos eran estudiantes, trabajadores, ¿no? Familiares. Sí, totalmente. Y el trabajador, que es el único capaz de transformar lo que es el modelo de país, ¿no? Con su fuerza de trabajador. La CTA, vamos al tema del golpe. Yo, para explicarle a mi sobrina cuando era chiquita el motivo del golpe, le dije, hicieron el golpe para imponer un modelo económico. Por eso está muerto tu abuelo. Como para que también lo entienda así, porque a mí me costó muchos años de construcción verlo de esa manera, y es eso en realidad. Los desaparecidos están desaparecidos por eso. O los asesinados están asesinados por eso. Y esa es la explicación real. La escuché una vez a Victoria Donda contando también que le había hecho esa explicación a su hija. Y también contándole el cuento de la princesa perdida para que entienda cómo la robaron y después recuperó su identidad. Restituyó su identidad. Dice que los nietos dicen, no somos recuperados, somos restituidos. Las palabras, ¿no? El valor de las palabras. Y después lo que decís de la CTA, siempre cubriendo el juicio de la verdad cuando no había otro juicio, siempre hablaban del informe de la CTA, que se llevó a España. Y la verdad que ese informe fue brillante y aportó un montón, con el listado de todos los trabajadores que sufrieron el terrorismo de Estado y que se denunció a nivel internacional. Me acuerdo que fue Alberto Morlachetti. Sí, Víctor de Genaro, Marta Maffei. Sí. Y eso fue puntapié. Así que impresionante el rol de la CTA. Me emociona. Y bueno, y vos después fuiste parte. ¿Cómo llegaste entonces? ¿A la CTA? Sí. A través de Cachorro. Porque yo estaba, hablando de la radio, en una situación en que me quería ir, que necesitaba un cambio. Y las Madres de Plaza de Mayo de La Plata, ya ahí ya estaba vinculada con todos, me dicen, hay un acto en la ESMA, en la ex-ESMA. Vamos que te llevamos y hablas con Urien, que era el presidente del Astilleros, que era un ex, militante, que estuvo secuestrado en la dictadura, que estuvo preso en la Unidad 9, que casi lo matan, y en un traslado fraguado que fue salvado y no sucedió, que ya lo conocemos el hecho, y si no googleamos, Julio César Urien. Y cuando voy me escucha Cachorro hablándole a Urien, le entrego una carta, por mí y por los 5 hijos que estábamos en una situación de vulnerabilidad y queríamos entrar a la fábrica. Y Cachorro me cita y me dice, está complicado el tema de Astilleros, pero venite a trabajar conmigo. Y me fui a trabajar con él. Y en ese momento me ofreció trabajar en la agencia ACTA o trabajar con él, y me quedé trabajando con él. Dije, vamos a trabajar con Cachorro, y es una excelente persona, yo lo adoro y él lo sabe. Y siempre reivindico su lucha, su coherencia de tantos años. 8 años estuvo preso, siendo muy chico. Por eso Cachorro, ¿no? Sí, sí. Y así me vinculé y me cambió la vida, porque si bien tenía conciencia de clase, la tuve más. Claro. Logró que tenga más conciencia de clase. Y después, el IPS y ahora la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, el IPS, que trabajé muchísimos años, y ahora con el cargo de gestión, que me fui a trabajar con Matías Moreno, que es compañero de hijos. Él es hijo fundador. Lo conozco hace 20 años y me convocó para hacer el trabajo de comunicación, y estoy muy contenta porque así, hacemos muchas cosas desde ese lugar de gestión de la provincia, y me da muchísima satisfacción poder aportar mi granito de arena desde ese lugar. Así que feliz. ¿Vos sentís que hubo un momento donde quizás pasaste de esto no se habla, o imagino que en algún momento, no sé si
o no, quizás no, pero quizás alguna vez te dio vergüenza que se conociera tu historia. No, vergüenza no, pero sí no tenía las herramientas como para hablar del tema. Si me decían algo en contra, no tenía cómo defenderme, ¿viste? Y después a sentirte y a sentir orgullo, o sea, ¿hubo algún momento donde dijiste la verdad que estoy orgullosa de mi historia o eso nunca pasó? Sí, estoy orgullosa, estoy orgullosa. Me hubiera gustado que mi papá esté hoy en mi vida, que mi mamá también, pero yo estoy orgullosa de la historia y de lo que construía a partir de eso también. Porque uno, nada, se hace persona con todo lo que con todo lo que tiene de pasado y con todo lo que ha vivido. Si yo estoy orgullosa de la vida que tuvieron, de lo que han luchado y bueno, se va haciendo camino al andar y tengo una hermana maravillosa que también labura la historia desde su lugar y sí, claro que sí, me enorgullecen ellos. Sí. Siempre digo que fue duro, siempre hablábamos con mi hermana que duro lo que vivió él. Pero también, digo, mi mamá tuvo una vida muy distinta a partir de su ausencia y qué duro criar a 2 hijas y ella sin familia aparte. Eso fue lo que más nos costó, porque quedó viuda muy joven y no rehizo su vida porque no nos quiso poner en peligro a nosotras, con todas estas cuestiones de que las madres, viste, que son, nada, nos maternan desde toda la amorosidad, no volvió a formar una pareja. Y yo digo, se le fue la vida y medio injusto. Yo estoy a punto de cumplir 50 años y mi mamá se murió con 57. Digo, wow, qué locura. Ya transité la mitad de mi vida sin ella. Y tiene que ver con lo que pasó, su ausencia, así que duele. ¿Y con todo esto que estás haciendo, sentís que hay una reparación? Sí, claro que sí. Sí, hay reparación, obviamente, como cuando uno dice las vidas que nos faltan, qué sé yo, sí, hay una reparación, sí. ¿Y en términos colectivos? También, en términos colectivos también. A mí me encantó conocer a toda esta gente a la que le pasó lo mismo. Si bien a pesar de la dureza, vos fíjate que hay un dato distinto a lo que fue Malvinas. No sé bien el porcentaje, pero después de Malvinas, muchos de los conscriptos que fueron a Malvinas se quitaron la vida. Y con la historia nuestra no pasó. Las madres y las abuelas vivieron, y bueno, algunas siguen vivas hasta los 100 años. No hubo suicidios como en el caso de Malvinas. Y eso lo reflexionábamos hace poco con Nora Húngaro, que es a partir de que hicimos lazos, tejimos red. Y creo que fue fundamental lo colectivo. Yo siempre quería estar en comunidad con esta historia, y estar en comunidad fue sanar, fue entender, fue comprender, fue abrazar y hasta poníamos de ejemplo que pasamos Navidades juntas. Somos familia. Nacimos de la lucha por lo que nos pasó. En el caso de Nora, sobreviviente y con su hermano detenido, desaparecido en la noche de los lápices. En el caso mío, sobreviviente no, pero bueno, o sí, depende cómo también se vea, porque sí. Estuvimos en un operativo re violento donde podríamos haber perdido la vida, eso también es cierto, pero bueno, somos familia, y si bien obviamente que, no voy a decir que no, que algún suicidio hubo, de hijos, por ejemplo, Virginia Ogando, no es la masividad que tuvo Malvinas, que fue diferente. Volvieron, o sea, eran chicos de 18 años que los mandaron a la guerra, que volvieron, que no fueron reconocidos, que no pudieron gestionarlo.
Y ahí hay una diferencia, desde la psicología, no sé, hay que estudiarlo, algo pasó. No, lo que vos decís, lo de las redes es fundamental, incluso ahora es un dato tremendo de la actualidad, la cantidad de suicidios de jóvenes y de personas mayores, de adultos mayores, de jubilados. Lo leí hace poco. Hay una impresionante cantidad de aumento de suicidio de jubilados que tiene que ver con esto, con personas que sienten que no son contenidas, que no son tenidas en cuenta, que pierden el norte, pierden el sentido de la vida. Y sí. Y quizás en esta historia que tuvo que ver con la dictadura, bueno, vos, los hijos, los nietos, las madres, también, y esto para reivindicar a las personas desaparecidas y asesinadas, ¿no? Era tan fuerte su capacidad amatoria, su proyecto político y colectivo, que eso trascendió las generaciones. Totalmente. Y eso trascendió, digamos, eso también le dio, por lo que vos estás contando, sentido hasta tu vida. Y sí. Y eso no se puede eliminar, no se puede asesinar, no se puede desaparecer. Totalmente. Y mismo sucedió en dictadura. Vos fíjate que, volviendo a Unidad 9, la Unidad 9 tiene, sí, bien digo, 13 presos asesinados en supuestos traslados. Y tiene 17 familiares asesinados. 17 familiares que se juntaron en esa comisión que armaron para contener a los presos políticos y para luchar por su libertad, porque estaban presos por su militancia, por sus ideas, etcétera. Y como no los podían matar a los presos porque estaban bajo el poder ejecutivo, blanqueados, mataban a los familiares. El caso de la madre de Anguita, el caso de la madre de Pepe Brontes, el caso de la familia de Dalmiro Suárez, que son varios los asesinados. Me voy a olvidar seguramente de algunos, pero que eso fue lo que lo quebró a Cachorro cuando declaró. De los que no eligieron militar, que al final sí lo terminaron militando, porque de alguna forma lo hicieron por sus hijos que estaban, sus hermanos que estaban en prisión injustamente. Alberto Lizalde Legal, el periodista, ¿no? Que tiene también a gran parte de la familia asesinada. Esa es la nómina de los 17. Y ahí ya estaban tejiendo red. Y bueno, y la comisión de quienes los iban a visitar a la cárcel. Es muy impresionante, pero siempre se tejió red y se tejieron lazos y ahí está la salida. Y bueno, creo que la salida para todo. Desde que hacemos comunidad, ¿no? Tenemos que unirnos con otro para que se terminen algunas cosas que son injustas y que no deberían suceder. Bueno, me gusta, me encanta, me quedo con esto porque creo que tiene que ver con este contexto complejo en el que estamos también, pero ¿cuál sería la salida hacia adelante, no? No sabemos a dónde vamos, pero la mejor forma de a dónde vayamos es caminando juntos. Lo mejor que podemos hacer es con afectos y con proyecto común, ¿no? Tal cual. Y eso nos va a salvar, eso nos salva. Sí, totalmente. Bueno, gracias, Sil. Gracias, Rob. Y yo creo que ya sabes el regalo que tenemos para la gente que nos viene a visitar, porque estuvo Hugo acá. No sé. Ah, ¿no te dijo? No me dijo. Ah, qué bien. Bueno, pero tenemos un Ay, mirá. pequeño regalo. Qué bonito. Y a todos les preguntamos, y a todas, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que vemos acá? Uh-huh. 50 años, 50 historias. Eso es lo que están construyendo, un podcast de 50 años con 50 historias. Bueno, gracias por haberme convocado, por hacerme parte de estas 50 historias. Bueno, porque eso también es parte de lo que se ve. Un espejo. Ahí entendí. Ahí, Gracias, ahí muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias.